Documental: Muelle del Puerto de San José. Por varias razones, el antiguo y vecino puerto de Iztapa no ofrecía las características que el país exigía en su momento. Por ello, se pensó trasladar el puerto hacia otro lugar. Como resultado de un estudio, el 12 de junio de 1852 fue trasladado el puerto de Iztapa al lugar en aquel momento llamado El Zapote, conocido en la actualidad como San José o Puerto de San José. ¿De quién fueron estas tierras? Al igual que Iztapa, el puerto de San José se desarrolló en tierras de lo que fuera la hacienda del Lobero. Originalmente esta se llamó El Bonete, y su historia se inicia con el reparto de tierras que hicieron los conquistadores. Hay indicios documentados para suponer que el primer propietario fue don Pedro de Alvarado. Más tarde, en 1894, esa hacienda se anexó a la del Naranjo y juntas llegaron a sumar 594 caballerías y 12 manzanas. Entre algunos de sus propietarios figuran doña Bernaldina de Figueroa, el capitán don Diego de Herrera, don Alonso de Oseguera Álvarez de Toledo, don Joseph de las Asturias y los hermanos Viteri. Estos fueron de hecho los últimos propietarios de El Lobero. El puerto de San José fue creado en la finca del Zapote, que deriva de las tierras ya mencionadas. Muelle del puerto de San José. Desde 1863 empezaron a llegar los materiales para la construcción del muelle, cuya construcción se concedió al señor Pío Benito. Más tarde se otorgaron varias concesiones para el efecto. Según el acuerdo del 1 de junio de 1863, como los contratos de la United Fruit Company y de las compañías muelleras, don Pío Benito organizó el 6 de octubre de 1863 la Sociedad Compañía de los Muelles de Guatemala para realizar la construcción del muelle. La duración de esta empresa sería de 52 años, que vencían el 31 de mayo de 1918. En 1868 se construyó el muelle, de hierro tipo espigón, y en 1880 la vía férrea. El muelle estuvo en funcionamiento por 100 años. Para ese tiempo el puerto no contaba con la tecnología moderna. Los buques descargaban la mercadería en embarcaciones menores, como lanchones, y eran jalados por un pequeño remolcador. Vencido el plazo, se puso en venta el muelle, y como el remate efectuado el 29 de mayo de 1918 no hubo ningún postor, se organizó una sociedad para liquidar la empresa y se llamó Muelle de San José, según la escritura del 8 de julio de 1918, autorizada por el licenciado Carlos Salazar de Argúmedo. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Qué beneficios te trajo la construcción del muelle? Nos trajo un buen beneficio para el turismo, para exportación de aranceles, como por ejemplo el algodón, cacao, que era el principal, el algodón también. ¿Qué desventajas te ha presentado la caída del muelle? Presentó una baja en el motivo de que el turista se ausentó bastante del puerto, porque era el principal atracción el muelle. Desde que se cayó, el turista se alejó, y para los pescadores era una fuente de trabajo, porque allí se ganaban el sustento de todos los días. Los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA por sus siglas en inglés, compraron a la sociedad liquidadora del muelle del puerto de San José por la suma de 200 millones de pesos oro americano, según consta en la escritura del 27 de marzo de 1926, por el notario Federico Salazar Gatica. Con permiso del gobierno, la Compañía de Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica reparó el muelle, y el trabajo lo terminaron el 30 de enero de 1932
y fue invertida la suma de 365.215.037 pesos oro americano. La Compañía Marítima Nacional Limitada, responsable de la operación del muelle, fue creada el 18 de febrero de 1938. La historia de un coloso, el muelle del puerto de San José. Que muelle ya no existe. Solo quedan algunos hierros oxidados. Alguna vez caminamos con miedo para cruzarlo e ir a ver a los pescadores. En el 2001, hace más de 13 años, en una noticia de la prensa libre decía que un promedio de 30.000 turistas visitaban el puerto de San José cada semana y que el principal motivo de la visita era el muelle del puerto de San José. Este muelle está desde 1868 y había sido declarado zona de alto riesgo, también que muchos pescadores habían sido afectados. Tenían poco apoyo del INGUAT y que en cualquier momento podría derrumbarse. Sin embargo, en esta fecha todavía había varias personas que subían al muelle, que tenía una construcción de madera, concreto y hierro. En junio del 2006, a consecuencia de una tormenta en el Océano Pacífico, hizo que las olas de más de 8 metros de altura azotaron el muelle y hizo que colapsara. Ya estaba destruido, pero todavía lo usaban los pescadores para subir y bajar las embarcaciones pequeñas de la pesca en el océano litoral. La destrucción de este muelle ha traído pérdidas millonarias y da una gran mala imagen del país. En el 2012 piden no derribar el antiguo muelle. Dicen que en una línea comunitaria de un periódico, un grupo de gestores culturales del puerto San José pidió a FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala, que no destruyera el centenario muelle, ya que esto daba grandes indicios de las hazañas constructoras de nuestro país.